Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana, aleluya, que Dios nos regala el privilegio de amanecer vivos. Usted y yo resucitamos, como siempre suelo decirlo. Tenemos un lugar donde recostar nuestra cabeza y abrimos nuestros ojos. Creo que es razón suficiente, aleluya, para adorar a nuestro Dios. Te invito a que lo hagamos, papito lindo. Gracias una vez más por darnos la oportunidad de poder abrir nuestros ojos, el pararnos sobre nuestras extremidades y saber que durante el fin de semana recibimos una palabra que de seguro nos ha bendecido tanto, Señor, y continúas durante esta semana preparando palabra para enriquecernos, para ayudarnos a crecer. Ayúdanos durante toda esta semana a vivir de acuerdo a la altura de este glorioso evangelio. Declaramos corazones enseñables, sensibles, para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Padre amado, por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días usted escuchará una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho su vida. Muy bien, mis amados hermanos, la semana pasada estuvimos compartiendo una enseñanza, o estamos compartiendo una enseñanza que le titulamos Cómo activar nuestra fe, y Dios ha sido extremadamente claro. Tenemos testimonios maravillosos de las personas que nos hablan y nos cuentan la manera como Dios les ha hablado. Gracias por tomarse el trabajo y hacernos saber lo que Dios está haciendo. Estuvimos hablando de la historia de Mateo capítulo 15, del versículo 21 en adelante. De la historia de la mujer cananea aprendimos mucho. Dios nos dio unos principios extraordinarios. Hay otra historia que diría, más bien son como dos historias en una, de algo que sucedió y está en Marcos capítulo 5, que estoy pero que te seguro que usted la conoce, aquellos que pues ya llevan una trayectoria en la vida cristiana. Pero por favor entienda que hay personas nuevas que quizás no tienen la disciplina de leer la palabra o quizás nunca han leído la palabra y apenas están comenzando a enamorarse de la vida del reino, de la vida de Dios. Y esta historia indudablemente siempre la podemos leer las veces que sea necesario. Dios siempre nos habla de una manera muy clara y de diferentes maneras. Marcos capítulo 5, me voy a tomar el trabajo de leer, a mis amados hermanos, parte de esta historia y luego pues entramos a compartir algunos principios que estoy seguro que nos bendecirá mucho. Marcos capítulo 5 versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y le tocó el manto, porque decía: si tan solo tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, escuche esto. Recuerde que estamos enseñando cómo activar tu fe. Y mire las palabras que Jesús le dijo. Y le dijo, versículo 34, y él le dijo: hija, tu fe
tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Vamos a leerlo hasta ahí. Note la historia que la Biblia nos regala, obviamente, valga la redundancia, aquí principios extraordinarios de cómo activar la fe. Del versículo 21 en adelante y versículo 22 nos da el detalle de que obviamente Jesús siempre se mantenía desplazándose de un lugar a otro, era perseguido por mucha gente. Eso habla de que la gente veía en él la persona que podía llenar todas sus expectativas, podía satisfacer todos los deseos y producir plena satisfacción en cualquier área de nuestra vida. Solo Jesús lo podía hacer. Y mientras la Biblia dice que Jesús se movía de un lado a otro, vino un hombre que la Biblia da detalles como un principal de la sinagoga, una persona con renombre, un principal, alguien que realmente tenía cierta posición de autoridad, y su nombre era Jairo. Vino y se postró y presenta la necesidad. Comenzó a rogarle a Jesús y le dijo: mi hija está agonizando. La situación de la vida de Jairo, aquí de este principal de la sinagoga, es ver a su hija que está agonizando. Yo hago detalles en esto, como lo hice en la mujer cananea, es para que, por favor, es que no podemos leer esta historia como si fuera un cuento de hadas, como algo que sucedió. No, permítame, me gusta mucho ponerme en los zapatos de Jairo, porque tengo hijos, porque sé cuánto duele, por lo que tú mismo estás sufriendo por tu hijo. Para poder entender esta historia y mirar la dimensión y la profundidad del dolor de este hombre, vamos a imaginarnos, su hija está agonizando. Y Jairo tenía la plena seguridad que ella podría vivir solo con la imposición de manos de Jesús, porque el mismo Jairo le dijo, por favor ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. O sea, Jairo ya tenía realmente como esa fe, y ya tenía como programado el milagro. Él ya sabía lo que Jesús iba a hacer, y seguramente tenía la seguridad de que iba a vivir, porque no solo le ruega, le dice cuál era su necesidad, sino que el mismo Jairo le dice: mira, es sino que vengas conmigo a la casa, aunque yo sé que ella se está muriendo, pero si tú pones la mano, inmediatamente ella va a ser salva y va a vivir. Entonces note que ya había una fe tremenda en la vida de Jairo, pero hasta ahí llega la historia. No, después vamos a hablar de la hija de Jairo, pero lo que la Biblia dice, que versículo 24, mira lo que dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. O sea, Jesús no rechazó lo que Jairo había dicho. Jesús no dijo: ¿cómo así? Es que yo soy el que decido que si le impongo las manos o no le impongo. No. Jesús no se puso con esas peleas que a veces nos ponemos los seres humanos. Jesús lo dejó que él dijera lo que tenía que decir, y de alguna manera valoró esa fe de este hombre, porque Jesús fue pues con él. O sea, Jesús iba para la casa a hacer lo que Jairo le dijo que por favor hiciera: ven conmigo a mi casa porque mi hija está agonizando, se está muriendo. Por favor, mira el dolor de la vida de Jairo. Pero el texto dice que mientras Jesús iba, había tanta gente que la Biblia da detalles como esto: le apretaban. Miren la necesidad del mundo entero de estar cerca de Jesús, de oír de Jesús. El mundo sabe que la solución para la crisis que estamos viviendo, el mundo sabe y la multitud sabe que la solución para el COVID-19 y la solución para cualquier trauma, para cualquier crisis, para cualquier problema matrimonial es Jesús.
solo que nuestro orgullo religioso y nuestro orgullo tradicional no nos permite decir basta de tanta tradición, basta de tanta enseñanza de hombres, yo voy a seguir a Jesús. Porque en realidad Él fue el único que murió en la cruz. Yo no sé por qué los seres humanos queremos decir Jesús más San José, Jesús más San Bartolomé, Jesús más, pero es que ninguno de ellos murió en la cruz. El único que pagó el precio y derramó su sangre fue Jesús. Por eso no existe otro medio, es que no existe otro medio que te lleve al cielo sino a través de Jesús. Porque la Biblia dice en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Pero ¿por qué los seres humanos queremos complicar tanto las cosas? ¿Por qué buscamos otros personajes como para que le ayuden a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que llamar a otros como para que le ayuden a Jesús? Si la Biblia dice que Él es el Cordero, el último Cordero, el que quita el pecado del mundo. Solo Él quita el pecado, solo Él perdona el pecado, solo Él nos puede liberar. Entonces, ¿por qué la gente, sabiendo la solución, acude a otros dioses y escucha otras enseñanzas que no van de acuerdo a la Biblia, que son más tradicionales que escriturales? Entonces, aquí en esta historia nos muestra que la gente apretaba a Jesús. Jesús se dirigía a la casa de Jairo, pero en el camino se presenta otra necesidad. Pero una mujer que desde hacía 12 años, mire, dos necesidades aquí juntas. Un padre viendo a su hija agonizando y una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre, con un sangrado menstrual que no paraba. 12 años sufriendo. ¿Cómo sería la anemia que tenía esta mujer? ¿Cómo sería la enfermedad tan fuerte que tenía esta mujer? ¿Cómo se da cuenta que son dos crisis diferentes, pero una misma solución? Jesús. No importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea, si es financiero, matrimonial, familiar, con hijos, cualquiera que sea crisis, depresión, lo que sea, cualquiera que sea tu necesidad, hay una sola solución, se llama Jesús. Una sola respuesta, se llama Jesús. Esta mujer tenía 12 años sufriendo. Así como me gusta dramatizarle la situación de la hija de Jairo, como le dramaticé la situación de la mujer que oró por su hija que estaba endemoniada, la mujer cananea, vámonos en la vida de esta mujer, 12 años sin poder dormir bien, 12 años gastando dinero, 12 años tomándose las bebidas que usted quiera. Porque usted sabe que cuando uno está en una crisis, viene el vecino, ay, tómate esta agüita que eso te va a ayudar, ay, seguramente esos son fríos en la matriz, ay, y yo no estoy diciendo que eso sea malo, esas bebidas, porque yo a veces también las tomo, también las recomiendo, pues obviamente no para la matriz, sino para otras situaciones. O sea, yo no estoy hablando que sea malo ni que esté en contra de eso. Malos si son antibíblicas, pero bebidas que sean naturales, que no tengan nada que ver con lecturas y cosas de brujería, bueno. Pero imagínense que la Biblia dice que esta mujer llevaba 12 años padeciendo este flujo de sangre. Escuche la palabra. Si la Biblia dice en el versículo 26, esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos. Yo quisiera seguir, pero no puedo, el tiempo se me acaba, así que le invito a que, por favor, mañana continuamos y espero que disfrute esta palabra. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho, bendiciones, bye bye.